Hola, seguimos en la Biblia en casa y con una novedad, lo que hemos llamado bibliotriduo, es decir, vamos a examinar 3 versículos correspondientes a la liturgia de los oficios del Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Comenzamos rápidamente con el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, y el versículo que he escogido es Juan 13, 10a. Dice así: Jesús le dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. En primer lugar, tenemos aquí una acción simbólica en la que Jesús asume el papel o el oficio que hacían los esclavos para lavarles los pies a sus discípulos y darles ejemplo, como se dice a lo largo del pasaje, darles ejemplo de lo que ellos tienen que hacer entre sí. Es decir, es una acción simbólica del servicio mutuo hasta la humillación extrema, y aquí surgirá pues el mandamiento del amor en este mismo capítulo, Juan 13, 34, que ya sabemos que dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Bien, pero también tenemos una acción sacramental, porque ¿a qué se refiere el baño? ¿A qué se refiere el lavarse? Pues muy fácil. En esto nos guía San Agustín en el Tratado sobre el Evangelio según San Juan, y Benedicto XVI en un documento que voy a poner por aquí. El baño es el bautismo, por eso dice: uno que se ha bañado no necesita lavarse más. Si te has bautizado, solamente con una vez que te bautices sobra. Dice: no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. El lavarse los pies, ¿qué es? Pues que en el camino de la vida la suciedad se nos va pegando, y eso es lo que hace Cristo. Limpiarnos esa suciedad que, aun estando limpio del bautismo, podemos ir en el camino de la vida, podemos ir cogiendo en nuestros pies. Y por eso le dice, por ejemplo, a San Pedro en el versículo 7: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. ¿Cuándo lo comprenderás? Cuando Jesús resucitado les dé poder para perdonar pecados. A quienes se los perdonéis les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, este lavatorio de los pies remite al sacramento de la reconciliación, por el cual uno, aunque ya está limpio por el bautismo, sin embargo, necesita quitarse esa suciedad que solamente el propio Cristo puede quitar. Y vamos con el segundo bibliotriduo, que es Juan 19, 34. Lo conocéis todos. Uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. Lo que nos interesa de este versículo, y lo que me interesa que sepáis, seguro que lo sabéis, pero por si acaso, es que, claro, la lanzada en el costado recuerda a cuando Dios sacó a Eva de la costilla de Adán. Cristo es el nuevo Adán, y del costado de Cristo sale su esposa, la Iglesia, a través de esa sangre y agua que hacen referencia a los sacramentos de la Eucaristía y del bautismo. Jesús en ese momento está muerto. ¿Qué pasó con Adán? Que Dios le sumió en un sueño, que es el sueño de morir al antiguo yo solitario, y cuando despierta se encuentra a Eva y renace a una nueva vida llamada a la comunión con su esposa. Pues eso, de ese cuerpo de Cristo sumido en el sueño de la muerte es donde nace su esposa, la Iglesia. Así que si antes veíamos el sacramento del bautismo y el de la reconciliación, ahora vemos el sacramento del bautismo también y el de la Eucaristía, y a la Iglesia como sacramento de salvación, naciendo del costado de Cristo el nuevo Adán. Y vamos con el tercer bibliotriduo, que este no te lo esperas, de la Vigilia Pascual, Baruch 3:38. Se refiere a la sabiduría y dice: después apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres. Claro, esto leído en el contexto de la Vigilia Pascual nos dice: ¿quién apareció en el mundo y vivió en medio de los hombres? ¿Cuál es esa sabiduría? Pues evidentemente es Cristo, la palabra que estaba, como nos dice el prólogo del Evangelio según San Juan, la palabra que estaba junto a Dios, y esa palabra que era Dios y acampó entre nosotros.
Bueno, pues esto en la profecía de Baruch tenemos que tener en cuenta que los evangelistas y luego los apóstoles, esto se ve en Hechos, en el libro de los Hechos, se preocupan de mostrarnos cómo en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Tienen una preocupación especial por enseñarnos todas las profecías que se cumplen, hasta las más pequeñas o aparentemente más insignificantes, que son estas de Baruch 3:38. Después apareció en el mundo la sabiduría y vivió en medio de los hombres. Pues ya sabes, eso significa que Dios tiene el control, que todo está previsto desde la eternidad para nuestra salvación. Entonces, en la resurrección, alégrate porque Dios lo tiene todo previsto. Y lo he dicho en muchas ocasiones, lo que pasa es que no lo queremos creer, pero esta Pascua sí te lo vas a creer, ¿verdad? Así que ya sabes, adelante con el trigo.